Hola amigos, en este video veremos los comandos pertenecientes a la categoría PIC de programación de la calculadora. Aquí los tengo desplegados. Bien, eh, estos comandos son los que operan en la ventana gráfica de la calculadora. La ventana gráfica de la calculadora es el área donde se muestran los gráficos 2D, 3D y otro tipo de gráficos. La ventaja de esta ventana gráfica es que permite tener gráficos mucho mayores a la pantalla de la calculadora, mucho más grandes, y tú podrás desplazarte con las flechas direccionales para mostrar ese gráfico. Aparte de ello, también ya no se muestra el menú, como podrás observar en este ejemplo, al ejecutar este ejemplo, ¿sí? ¿Vieron? ¿Sí? Entonces yo en este video pasaré primero a explicarte los comandos que utilizaremos y algunas cosas también que son importantes tenerlas en cuenta. Y al final desarrollaremos este código, ¿sí? Para ello abrimos una nueva ventana, una nueva hoja en blanco, abrimos los delimitadores de programa y comenzaré por explicarte lo que hace el comando line, ¿sí? Ponemos line. Lo que hace line es dibujar una línea. Para ello debemos darle de argumentos a line las coordenadas inicial y final de la línea. Así de simple, ¿sí? En este video trabajaremos en coordenadas de píxel. También se puede trabajar en coordenadas de usuario, pero en este video trabajaremos en coordenadas de píxel, ¿sí? Primero abrimos las llaves para escribir la primera coordenada, como vimos en un video pasado, para las coordenadas de píxel. Ponemos 0,0 que sea la primera coordenada. La segunda coordenada, por decir que sea 20, esto en decimal, y 20 en decimal, ¿sí? Acá cuando yo pongo la coordenada 0,0 no es necesario que le ponga D o D de decimal. El número 0 en decimal y en hexadecimal es el mismo, por tanto no es necesario ponerle decimal o hexadecimal. En este caso lo dejaremos así, ¿sí? Bien, ya tenemos la línea. Cuando tú ejecutes este código para dibujar esta línea, no lograrás ver nada. Vamos a ejecutar esto. Pues esta línea se dibujó en la ventana gráfica. Para poder visualizar a través del programa la ventana gráfica, abres llaves y pones preview. Y ahora recién podrás visualizarlo. Pero tampoco se logra visualizar, pues ya se tiene un gráfico. Y al dibujar una línea y tener otro gráfico aquí oscuro, no se logra ver. Entonces lo primero que tenemos que hacer es borrar ese gráfico que ya se tiene en la ventana gráfica. Para ello aplicamos el comando erase. Erase, ¿sí? Bien, vamos a ejecutar esto. Y ahora sí podemos ver la gráfica, la línea, ¿sí? Vamos a hacer una segunda línea, así rápido. Que comience, voy a copiar esta coordenada. Control C, Control V. Que comience en 20,20 y que termine, por decir, en 40,70 en D. Y pones esto en line, ¿sí? Ejecutamos. Acá me dice que hay un error, me faltó poner las almohadillas a 70. De nuevo ejecutamos. Ahora sí, ¿verdad? Bien, ahora pasaremos a aplicar lo que hace el comando Treeline, lo veremos más después. Ahora pasaremos a aplicar el comando box. Box lo que hace es dibujar un rectángulo. Un rectángulo, sí. Y para ello debemos darle de argumentos. Primero, la coordenada de la esquina superior izquierda de esta coordenada. De esta coordenada, sí. Debemos darle sus coordenadas y también debemos darle, primer argumento, la coordenada de la esquina superior izquierda, y como segundo argumento debemos darle las coordenadas de la esquina inferior derecha, ¿sí? De esta. Así de simple, ¿sí? Bien, entonces le damos una coordenada, por decir que comience también en 20, en 20,20, y que finalice, por decir, en 70, ¿sí? Claro, en 70, en 70,70, ¿sí? O no, 40.
para que quede exactamente en la línea que se dibujó anteriormente. Bien, ahora pones el comando box. Vamos a ver cómo es que queda. Y sí, se dibujó el rectángulo, ¿sí? Ahora veremos el comando AR. Lo que hace el comando AR es dibujar un arco. Y ese arco puede llegar a ser un círculo, ¿sí? Primer argumento que necesita es el centro de ese arco o de ese círculo. Entonces, por decir, podemos darle un centro, que el centro esté, por decir, 65 decimal y que esté en 40, ¿sí? Ahora, como segundo argumento necesita el radio, por decir que su radio sea 30 decimales y que como tercer argumento necesita el ángulo inicial del arco o del círculo. En el círculo, vamos a ver, primero necesita el ángulo inicial del arco, ¿sí? Ponemos el ángulo final, que sea por decir 100. Y lograremos graficar el círculo, digo el arco, ¿sí? El arco que puede llegar a ser un círculo. Si tú le pones acá por decir 360, llegará a ser un círculo. Ahora sí es un círculo, ¿sí? Bien, ya vimos el comando AR, que como te dije, como primer argumento necesita el centro del arco del círculo, necesita el radio, necesita el ángulo inicial y el final. En este caso es un círculo, ¿sí? Ya, a continuación veremos el comando Pixel. Pixel lo que hace es encender un píxel, dado las coordenadas de la misma. Vamos a encender un píxel, por decir que se encuentre en 100 en X y se encuentre en por decir que se encuentre en 50 en Y. Vamos a ejecutar esto y vieron aquí hay un punto. Ese es ese píxel encendido con pixel. Pixot también hace lo mismo, pero lo que hace es todo lo contrario, apagar el píxel, ¿sí? Este comando pix lo que hace es preguntar si un píxel determinado está apagado o prendido, ¿sí? Bien. Esto de acá, px, lo que hace es convertir coordenadas de píxel a coordenadas de usuario. Y este de acá hace todo lo contrario, convierte coordenadas de usuario a coordenadas de píxel. Bien, ahora sí, lo que nos falta acá es el comando tline. Ponemos tline y este comando es parecido al comando line. Sus argumentos son los mismos, dibuja una línea. Pero la diferencia a comparación de line es que en el trayecto de la línea que dibuje hará todo lo contrario a los píxeles que encuentre. Por decir, si encuentra píxeles apagados, los encenderá. Si encuentra píxeles prendidos, los apagará. ¿Sí? Es todo lo contrario. Vamos a dibujar una línea, ¿sí? Para que te des cuenta. Vamos a dibujar una línea que pase desde la esquina inferior. Pues le daremos, por decir, 0 en D. En Y le daremos 80 y que vaya hasta, por decir, 100 en X hasta por decir, en Y, que vaya hasta, por decir, hasta 10, ¿sí? Que suba hacia arriba. Acá me estoy olvidando la almohadilla y vamos a ejecutar esto para ver cómo es que queda. Entonces, lo que hace el comando line es, como te dije, apagar los píxeles prendidos y prender los píxeles apagados. Acá se muestra un gráfico. Cuando paso por este rectángulo se nota que lo apago, ¿sí? Acá también lo apagó, acá no se nota mucho. Vamos a dibujar una línea
con T-line, pero una línea recta, así horizontal. Por decir que comience en 0, pero que esto que esté en, por decir, en 50. Que termine en 100, pero esto también que esté en 50 para que sea una línea horizontal. Vamos a ejecutar esto. Y ahora sí se nota, ¿sí? ¿Vieron? Cuando se intersecta con las demás figuras, hace todo lo contrario. Apaga el píxel del punto de intersección, ¿sí? ¿Ven esos tres puntos? Esos son los píxeles apagados, ¿sí? Bien, ahora sí. Lo que a continuación veremos es el comando, estos comandos de acá arriba. Primero vayamos con Pedin. Pedin lo que hace es dibujar o crear un área gráfica, una ventana gráfica nueva, ¿sí? Y tenemos que darle las dimensiones de esa ventana gráfica. Por decir, como te dije anteriormente, supongamos que yo quiera un gráfico mucho mayor a la pantalla de la calculadora. Entonces vamos a poner esas dimensiones. Primero el ancho, ¿sí? El ancho que sea, el ancho de la pantalla de la calculadora 131. Vamos a ponerle de aquí 200, ¿sí? Y la altura le vamos a poner, por decir, mayor a la pantalla de la calculadora. Si es 80 le pondremos 100. Y vamos a ver lo que ocurre con Pedin. Ejecutamos. Aparentemente es el mismo, pero si tú te desplazas con las flechas, ves que el gráfico es mucho mayor. Quizás aún eso no te des cuenta, pero por decir, vamos a hacer un rectángulo, ¿sí? Vamos a copiar las coordenadas. Vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. Y vamos a modificar estas coordenadas. Que nuestro gráfico comience, por decir, en 5. En 5 en D. Y en Y que esté. La altura de nuestro gráfico es 100 máximo. Entonces vamos a darle 90, ¿sí? Ahora en la esquina inferior sería, vamos a darle 198. Y en Y vamos a darle en Y, por decir, 98. El máximo es 100, ¿sí? Acá me estoy equivocando. Acá esta coordenada le daremos, por decir, 5,5, ¿sí? Para que se note la diferencia. Vamos a ejecutar esto. Y bien, no se logra ver el rectángulo que dibujamos, pero ahora sí, si te desplazas con las flechas podrás verlo, ¿sí? Es esta línea de ahí. Desplazándote con las teclas direccionales puedes ver ese gráfico que es mucho mayor a la pantalla de la gráfica, como te dije en un inicio, ¿sí? Y esto lo logramos, como te dije, gracias al comando Pedin. Pedin lo que te dije es dimensionar la ventana gráfica. Y en este caso cuando queramos áreas mucho mayores a la ventana, ¿sí? Bien, ahora veamos el comando pic. Pic lo que hace es, por decir, es una variable que lo que hace